Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Nuevamente estamos acá, la pastora Soledad de Valdión, de Misión Cristiana Palabra Viva en San Luis. Tenemos hoy día un mensaje precioso. Bien, tratamos de la familia. Dios quiere bendecir tu familia y mi familia. El título de este día es Espíritu y Familia. El texto, Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 16. Pero antes de seguir, vamos a escuchar unos anuncios. Aquí estamos, hermanos. El título, como les dije, es Espíritu y Familia. El versículo, Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 15. Cuando nosotros podemos ver ahí qué propósito tiene Dios para nuestra familia. Y es muy grande ese propósito. Dios en su palabra dice que nosotros tenemos que fructificar, ¿no? Y también vamos a leer aquí lo que dice en Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios quiere fortalecernos, quiere fortalecer a nuestros hijos, quiere fortalecer a nuestra familia espiritualmente. Pero ¿qué pasó al principio? Al principio Dios creó a Adán y a Eva y les dijo que fructificaran, que se multipliquen. Pero nosotros sabemos que ellos pecaron y el pecado entró a la tierra. Por eso en Romanos 5:12 que tenemos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces de esta manera la familia se deterioró, se quebró, se rompió. Enseguida, y han predominado sobre, en estos últimos tiempos especialmente, nosotros vemos, porque nosotros vivimos en esos tiempos, el odio, la violencia y la falta de cariño natural, ¿no? También nosotros debemos de saber que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, como es, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, nosotros conocemos estos versículos, ya los hemos escuchado muchas veces, pero quizás ignoramos un poquito que nosotros tenemos capacidades. Dios nos ha dado capacidades
para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, ¿no? ¿Y de qué manera podemos guiarlos espiritualmente? Tenemos que ayudarlos en lo moral. También hacerles ver que ellos tienen capacidad de aprender, de distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros vemos a nuestros hijos ir creciendo y ellos se dan cuenta, pero ellos también como niños son manipuladores y como tienen también como herencia lo malo, el pecado, la muerte. Entonces tenemos que guiarlos nosotros, enseñarles, ¿no? Tenemos que enseñarle a adorar a Dios. Marcos 12:30 dice que tenemos que enseñarle a adorar a Dios, que es importante amarlo con todo el corazón. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento que Dios nos ha dado, mis hermanos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, ¿no? La religión, mis hermanos, es pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. Dios quiere que nosotros le amemos a Él en espíritu y en verdad, que no dejemos, que no hagamos una religión nada más, sino que lo cumplamos, que seamos fieles a Él en todas las cosas. Debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Primeramente nosotros amar al Señor. Cuando nosotros le amamos a Dios, de hecho vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Pero si nuestros hijos no aman a Dios desde pequeños, es porque nosotros no amamos a Dios, mis hermanos. Es una responsabilidad grande lo que tenemos nosotros y tenemos que enseñarle a amar a Dios, ¿no? Tenemos que ser humildes, misericordiosos ante el Señor también. A pesar que seamos pecadores, tenemos que ser considerados con nuestra familia en el sentido espiritual, ¿no? En estos tiempos críticos y complejos hay que luchar mucho para que los hijos sean amadores de Jehová, ¿no? De Dios, que en verdad odien lo que es malo. En el Salmos 97, versículo 10, dice, los que amáis a Jehová aborrecéis el mal. Él guarda las almas de los santos, de mano de los impíos los libra. Los padres prudentes deben tomar tiempo a fin de cumplir la difícil tarea de enseñar a nuestros hijos, ¿no? En Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si somos padres, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? Primero, mis hermanos, fijemos prioridades, prestemos atención a las cosas más importantes, ¿no? Entre ellas la enseñanza y la preparación de nuestros hijos. Enseñanza, preparación de nuestros hijos. No quiere decir que dejemos todo lo demás, vamos a hacer todo lo demás, pero primero debemos de enseñar a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, cumplamos con ellos, cumplamos con el Señor, enseñémosles a ellos. Luego, simplifiquemos nuestro estilo de vida, ¿no? Muchas veces nosotros estamos atareados con tantas cosas que no son realmente necesarias. Y a veces, muchas veces, estamos con películas que a nada bueno nos llevan, a novelas que nos quitan el tiempo. Y más estamos en nuestra mente, la novela a tal hora. Y dejamos inclusive de escuchar los mensajes de Dios por escuchar la novela. ¿Qué es primero? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿La novela? ¿Las películas? ¿O la palabra de Dios? Proverbios 29, del 15 al 17, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tenemos que corregir a nuestros hijos. No quiere decir que voy a agarrar una correa y le voy a dar de alma. No, mis hermanos, corrijámosle. Los niños apenas ven la correa, se asustan y obedecen. No los traumemos, pero aconsejémosles, ayudémosles, enseñémosles, porque es su futuro. No es nuestro futuro ya.
es su futuro de ellos. En adelante, ¿qué van a hacer los niños? Cuando sean jóvenes, cuando sean adolescentes nada más. Muchas veces se van a perder. Si no conocen la palabra de Dios, si no tienen al Señor, no tienen ese deseo de amar a Dios, van a buscar cualquier cosa que los apartará inclusive de tu casa. Considera a tus hijos, ama a tus hijos. Pasa tiempo con tus hijos. ¿Quieres mantener unida a tu familia? Pasa tiempo con tus hijos. Debemos programar momentos para pasar tiempo juntos. No dejarlo a otra persona. Muy fácil es tener hijos y dejarlo con otra persona. No, aún eso tenemos que programarlo. Pasemos tiempo con nuestros hijos, si los amamos. Es importante. Nosotros tenemos que reflexionar aún antes de tener hijos, mis hermanos. Yo sé que hay muchos que son jóvenes que recién se han casado o que recién están teniendo un primer hijo, van a tener un segundo hijo, pero programen sus hijos. No pasen el tiempo pensando en otras cosas. Ustedes ya son personas que piensan, son racionales. Dios nos ha hecho así. Somos inteligentes. Amemos nuestra familia. Programemos nuestros hijos. Y démosle el tiempo a ellos también. Es una responsabilidad realmente tener descendencia. En Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así no considerarán una carga a la crianza de los hijos, sino un feliz privilegio. ¿Se dan cuenta? Si nosotros aún para construir una casa o un departamento lo pensamos, analizamos, hacemos cálculos, ¿cómo no vamos a considerar el pensar, ¿puedo tener un hijo más? ¿Puedo criar un hijo más? ¿Tengo el ingreso necesario para poder criar un hijo más? De esa manera no van a hacer carga a los hijos. De esa manera no los vamos a dejar solos. De esa manera nosotros vamos a ser sus amigos. Vamos a tener esa unidad con ellos. Podemos nosotros enseñar a nuestros hijos también con el ejemplo, mis hermanos. Pero para enseñarle con el ejemplo, primero debemos nosotros de amar a Dios. Primero, antes que nada, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice la palabra, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso quiere decir estar con los hijos. Primero nosotros le amamos a Dios y le enseñamos a los hijos a amar a Dios, ¿no? Entonces lo primero, hay que enseñar a los hijos a amar a Dios. Enseñar al Señor. Enseñar a amar, amarlo como uno mismo, ¿no? El amor intenso al Señor nos hace obedecer al Señor. Si nosotros le amamos, vamos a obedecerle, mis hermanos. Vamos a disciplinarnos nosotros mismos, ¿no? Y vamos a enseñar a nuestros hijos. Tampoco no debemos provocar ira en nuestros hijos. Dios aconseja que nosotros seamos ejemplo para los hijos. Gloria a Dios por su palabra, por su enseñanza. Tenemos que ser buenos consejeros de ellos. Repetirle la palabra para que ellos lo recuerden. A veces nosotros nos incomodamos, nos fastidiamos porque quizás el abuelo o el papá o el tío viene a la casa y empieza a hablar la palabra de Dios. Pero qué mejor que eso. Porque eso se le queda grabado en su mente y en su corazón. ¿No quieres tú lo mejor para tu hijo? Acéptalo. Y más bien tú empieza a hacerlo. No te enojes, sino tú empieza a predicar en tu propia casa, ¿ya? También tenemos que enseñar a nuestros hijos, siguiendo con el ejemplo, a no ser materialistas. Si nosotros no somos materialistas, ellos van a criarse de esa manera y no van a amar lo material más que a Dios.
porque mucha gente vemos nosotros en estos tiempos, se desesperan por lo material, se desesperan por tener cosas, por tener casa bonita. Ahora ni siquiera reciben visitas, pero se desesperan por tener de todo, ¿no? Entonces su mentalidad está en eso, me falta, quiero tener dinero para comprar. Dios lo que quiere es que le miremos a Él. Si nosotros recordamos en Mateo cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros lo recordamos, vamos a ver que el Señor nos va a ayudar en todo. Si nosotros realmente le amamos a Él y le buscamos a Él, dejemos buen ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros somos de esa manera, ellos también van a ser así y no se van a desesperar por tener cosas. Al contrario, van a buscar más de Dios. Que ellos puedan alegrarse y gozarse con la palabra del Señor, ¿no? También dentro de la palabra, nosotros nos acordamos cómo fue Timoteo, ¿no? A él enseñó su mamá, su abuela. Es un buen ejemplo y él siguió fiel al Señor. Ayudemos a que nuestros hijos puedan crecer espiritualmente, mis hermanos, a que no sean ellos uno más del montón, sino que se diferencien y que un día podamos estar juntos en el cielo, ¿no? ¿De qué manera también podemos seguir ayudando a nuestros hijos? Haciendo estudios bíblicos, haciendo nuestros devocionales, sentándonos con Él, teniendo metas bíblicas, hermanos. Contribuye a la fortaleza espiritual. Queremos que su espíritu se fortalezca, pues aprendamos juntamente con ellos a hacer los devocionales, que ellos también razonen, que ellos den sus opiniones. Y si ellos tienen dudas, pues enseñémosle a que ellos averigüen sus dudas, que vuelvan a leer el versículo, que traten de entenderlo. Nosotros podemos decirle, esto dice así, 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 pero también ellos tienen que sacar sus propias conclusiones, mis hermanos. Enseñémosle a razonar en la palabra de Dios. La lectura diaria de la Biblia realmente es un privilegio, es una bendición. Es una bendición porque van a ir creciendo día a día. Y cuando sean grandes, ellos no se van a apartar de la palabra. Y si tienen alguna dificultad, algún problema, pues van a reaccionar y van a buscar del Señor, mis hermanos. Gracias al Señor por esto, por sus devocionales. Expresemos siempre la bendición de Dios. Expresemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Conservemos la espiritualidad en nuestros hijos. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio, mis hermanos. Dejemos nosotros de hacer esas cosas que no vienen al cabo, aquellas cosas que nos quitan tiempo, y dediquémoslo a nuestros hijos, a que ellos crezcan también en la palabra del Señor, ¿no? Como dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que nuestros hijos no sean avergonzados en el futuro, mis hermanos. Que usen bien la palabra de verdad. Qué precioso que ellos puedan usar la palabra de verdad. Que la gente los pueda señalar no por malos, sino porque ellos usan palabra de verdad. Que la gente pueda confiar en ellos, porque son diferentes a los demás. Qué gozo nos daría eso, ver que nuestros hijos son diferentes a otros y que la gente se da cuenta de eso. Que ellos ven el ejemplo en sus padres, o sea, en ustedes. Ustedes tienen que dar el buen ejemplo para que ellos lo imiten, hermanos. Dios ama al hombre, pero no ama el pecado que comete. Entonces, que ayudémosle a ellos a que puedan ver lo bueno y lo malo, que puedan diferenciar, ¿no? Y también que aprovechen las herramientas que Dios nos da. Tenemos su palabra, tenemos la Biblia, tenemos, hermanos, la oración. Hagamos los devocionales, ¿no? Samuel, ¿qué hacía? Él buscaba de Dios, crecía delante del Señor, día a día, tanto así que Dios lo llamó hasta en sueños. Y él le contestó al Señor. Qué precioso que es cuando un niño escucha la voz de Dios. ¿No te gustaría que tus hijos escuchen la voz de Dios? ¿No te gustaría que tus hijos hablen con el Señor? Si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Dios te va a dar también el poder para poder enseñar a ellos, para guiarlos. Confiemos de lleno en el Señor. En Proverbios 22:6, que muchos lo saben, dice en la palabra del Señor,
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale, procura enseñarle desde niño, y vas a ver cómo tu hijo no se va a apartar del Señor, porque siempre lo va a tener en su mente y en su corazón. En el Salmo 121, si tú crees que estás afligido, que no puedes, tú te sientes como humano, un pecador de repente, te sientes como que te has apartado de Dios, pero quieres que tus hijos sí busquen del Señor, busca primero. Dice en el Salmo 121, del 1 al 3, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Dios no se duerme, mis hermanos. Dios siempre está mirándote. Alza tus ojos a Él, dobla tus rodillas, humíllate ante el Señor, búscalo a Él. Y vas a ver cómo el Señor te socorre de inmediato. Sea lo que sea que tú estés pasando, quizás aflicciones, quizás dificultades, en estos momentos que hay tantas crisis en nuestra patria. Sin embargo, Dios está con nosotros, mis hermanos. Confiemos en Él. En estos momentos, mis hermanos, busquemos del Señor. Lo más importante es fortalecernos en Él. Y vas a ver cómo el Señor te va a apoyar. El Señor te va a socorrer, como dice ahí. Mi socorro viene de Jehová. No viene del amigo, no viene del hermano, no viene del vecino, no viene ni de tu propia familia. Tu socorro viene del Señor, porque el Señor es el único que te quiere apoyar. Quizás otras personas también quieren apoyarte, pero el Señor es el que tiene toda la facultad, todo el poder para ayudarte, pero siempre y cuando nosotros nos humillemos ante Él. Dios dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios quiere guiarte. Dios quiere que tú ahora mismo tomes esa decisión, que lo busques, que guíes a tus hijos a que ellos tomen sus propias decisiones, pero que esas decisiones sean buenas, sean responsables. Pero esa responsabilidad te toca a ti, como padre, como madre, te toca a ti. Dios bendecirá nuestro empeño de formar una familia espiritualmente llena del Señor. Dios va a verte, Dios va a bendecirte, pero tienes que tomar esa decisión. No dejes que nada opaque tu familia, no dejes que nada opaque a tus hijos, no dejes que nada te opaque a ti. Nuestros hijos son una bendición. Démosle la gloria al Señor, hermanos. Vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque sabemos que es muy importante la crianza de los hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí presente, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, mi Dios, porque sin ti no podríamos seguir adelante. En estos tiempos, Señor, tan difíciles, donde las familias se separan, donde las familias discuten, pelean, donde las familias son tropiezo para los hijos. En el nombre de Jesús, Padre, ayuda, Señor, cada hermano, cada hermana en estos momentos. Te pedimos perdón también, Señor, por todo el maltrato que ha habido en la familia, por todo el maltrato que quizás hoy día mismo ha habido problemas, dificultades, discusiones, gritos. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, mi Dios, a nuestra familia. Sé tú, Señor, quien estés guiando, Señor, cada papá, cada mamá. Aún si estás solo, Señor, tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Tú no nos desamparas, papito Dios, y te damos gracias por eso. Gracias porque tú quieres que criemos bien a los hijos, Señor. Tú quieres que compartamos nuestro tiempo con ellos. Gracias, papito. Gracias, Señor, aún por los domingos que estamos en casa, Señor, porque tú permites esto para que tengamos más unidad con la familia, para que este día te lo dediquemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú nos enseñas, Señor, que es fundamental dar un buen ejemplo, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Toca la mente, Señor, el corazón de los padres, Señor, para que sean un buen ejemplo para sus hijos, para que ninguno de ellos se aparte de ti, Señor, sino al contrario, que enseñen a sus hijos que tú eres primero, Señor. Antes que mi programa favorito, tú eres primero, Señor, en el nombre de Jesús. Antes que las novelas, tú eres primero, Señor, en el nombre de Jesús. Si no se ha hecho el devocional, aunque sea tocar esas horas para poder hacer el devocional, Señor, pero estar juntos y enseñar y guiar a los hijos, Señor. Gracias, mi Dios, porque es muy importante que separemos tiempo para ellos. Ellos son una joya en nuestras manos, Señor. Tú nos los has dado para que alegren nuestras vidas, mi Dios, para bendecirlos a ellos, para guiarlos, para enseñarles, Señor. Son prestaditos nada más, Señor, y te damos gracias por eso, porque es un gozo tener a nuestros hijos, es un gozo, Señor. Gracias, papito Dios. Sigue bendiciendo, Señor, a cada familia, Señor. Te damos gracias por las familias. Te damos gracias porque tienen un techo, Señor. Te damos gracias porque tienen el alimento diario, mi Dios. De una u otra forma, Padre, tienen el trabajo. Dios mío, sigue bendiciéndolo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque hay sanidad, Señor. Tu misericordia es grande, papá. Grande, grande eres tú, Señor. Tú eres un Dios poderoso que no nos desampara, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias que esta mañana, Señor, podamos aprender a ser familias fuertes, Padre. Que estudiemos, Señor, con regularidad la palabra, Señor. Gracias para salir, Señor, también nosotros de este tiempo en victoria, Señor, porque tú quieres bendecirnos. Gracias, papá. Gracias por aquellos hermanos, Señor, que están escuchando. Bendícelos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue dándoles mucha sanidad, Señor, a cada uno de ellos, cada familia que representan, Señor. Bendícelos, Señor. Levántalos, Señor. Multiplícalos, como dice tu palabra, Señor, pero multiplícalos en fe, en amor, en gracia, para con todo, Señor, especialmente contigo. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos la gloria, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Nos vemos esta tarde por Zoom a las 6. Dios te bendiga, hermano.